Buenos días tengan todos hoy, día 10 del mes 6 de 2023. Vamos a tener una pequeña práctica de que podamos entender bien las cosas, observar, como dice en esta parte de la palabra que vamos a leer, para poder nosotros conocer realmente quiénes son falsos profetas, que aún instruyendo la palabra de Dios han mezclado falsos profetas en ella. Y por eso este apóstol del Señor nos hace una exhortación para que investiguemos correctamente las cosas, escudriñando, examinando y buscando bien que el que nos está hablando de Dios y asentando con mucho énfasis palabras como que son de Dios y son del diablo, son del enemigo de Dios, del enemigo de nuestras almas, que nos está instruyendo como que a nombre de Dios, pero a nombre suyo y no al de Dios, del eterno, del creador. Vamos a leer ahora, a tener una lectura de muchas exhortaciones de estas que el apóstol San Juan nos dice en su epístola. Vamos a tener, y pongan atención sobre esta palabra que he dicho, que hay falsos profetas, de lo que están nombrados en las escrituras, como yo les he hablado muchas veces, porque nosotros somos los postreros, y al ser los postreros, tenemos mucha más razón del análisis que hacemos de las escrituras y de todo lo que han escrito las escrituras, donde violan la palabra de Dios por causa de falsantes. Vamos a leer. El falsante es el catolicismo y también Israel. Verán esta situación. Leemos en la primera carta, la epístola del apóstol San Juan, primera de San Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son salidos de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu es venido en carne, es de Dios. La primera trampa del enemigo al poner ese nombre profano en las escrituras, falso profeta, el verdadero nombre de Mashiach, del Mesías de Israel, no es el Mesías católico, formado por el catolicismo, el imperio romano, por el poder y obra y gracia del imperio, que lo formaron así. Continúa la lectura. Y todo espíritu que no confiesa que a Mashiach, el Mesías, es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anti-Mashiach, es decir, del anti-Mesías, el anticristo. Lo ponen que vino en carne porque este no es el primer anticristo. El primer anticristo niega rotundamente. O sea, el primer anticristo no, el antimesías. Perdón, porque a veces cuando uno está leyendo, como está oyendo la palabra, se troca. Nosotros somos humanos, pero rectificamos. Lo primero que negaron a Mashiach
es Israel, reconocido por todo el falso cristianismo. Y este es el espíritu del antimesías, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Es venido ya en el mundo. Dice que ya está en el mundo. No tiene que venir como muchos piensan, muchos evangelistas piensan que va a ser suelto. Él está suelto. Él anda recorriendo la tierra y acabando con la humanidad. Dios lo emplea también para que haga los fenómenos. Hay mucho misterio que no están dichos, pero el siervo de Dios los nota. Amén. Acuérdense de Job, la sarna tremenda que el enemigo puso en él. Ustedes conocen el diálogo ese, el capítulo 2, capítulo 1, sobre Job. Los que leen la escritura, los que tienen interés de conocer salvación, porque los que no tienen interés de conocer salvación, se ponen a oír al pastorcito y lo induce por ese camino, y no saben que entonces inducidos esos evangélicos por esas palabritas, son católicas y son católicos también. No son del evangelio de Dios, están catolizados porque tiene todas las herramientas del catolicismo. Todo lo que crea el catolicismo, mandamientos de que hacen ellos, lo que ellos dicen, se lo creen. Unas cosas y otras no. Pero es que la palabra de Dios hay que observarla desde el principio hasta el final completamente. Por eso yo hago esta exhortación también conforme que está haciendo el apóstol San Juan. Está en el mundo y están destruyendo. Porque su lema es ese. ¿Por qué causa? Por la desobediencia del hombre, de no cumplir con Dios, de no mirar bien, de no examinar la escritura y ver que en la misma escritura está ahí, el enemigo metido ahí, ha firmado, ha puesto su firma. Yo dije falso anticristo, pero no es que todos los cristos son falsos, porque el nombre de él es Amachía, ungido de Dios, el ungido, un verbo. Como dice San Juan, no en la epístola, sino en el Evangelio de San Juan. Que quiero hacerle una aclaración también ahí. Al principio era el verbo, San Juan 1:1. Al principio, ¿de qué época, de qué era? De cualquiera era del mundo al principio que Dios tenía en su mente, en la mente de él antes de haber venido. Era el verbo. Amachía es un verbo. Yo digo amachía, decir amachía es decir verbo. Ungido. Verbo ungido. Por eso al principio era el verbo. ¿Y el verbo con quién era? Lean bien y reflexionen, que eso no lo hacen los evangélicos, porque están ciegos. Definitivamente lo que estamos hablando de en los postreros tiempos es la verdad, porque ya estamos en el final y es necesario abrirle los ojos. El verbo era con quién, era con Dios, el Padre. El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amachía se equivocan por ser Dios. Amachía es Dios, pero no es el eterno, no es el Padre, porque la gente está muy confundido. Porque Dios dijo, yo dije, vosotros dioses sois.
Entonces, ¿cómo Mashiach no va a ser un Dios aquí en la tierra? Porque es el que tiene el mando, es una potestad de Dios. Gloria a Dios. Todo el que Dios le ha dado derecho, le ha inculcado su palabra para que nosotros la recibamos. Es una potestad de Dios y es un Dios. Porque Dios lo dijo ahí en el Claro. Salmo. Yo dije, vosotros dioses sois, pero como hombre moriréis. Entonces, precisamente, ahí es donde está la cosa. Reconocer las cosas a Machía como Dios, pero no el eterno como hace el diablo. Ve que a Machía es el eterno, se lo mete a todos evangélicos esa palabra, se la tiene inducida ahí a muchos de ellos que no analizan, no estudian y no saben que es así. No ven lo que yo les estoy expresando en las escrituras. Por eso estoy llamando también, como el apóstol San Juan, y como Pablo, y como los apóstoles demás, bueno, exhortando a que vengan a la realidad para que tengan el derecho de ser salvos. Porque el juicio viene, a Mashiach lo dijo, el que esta bestia le puso ese nombre profano. Comenzando allí, se entiende, desde allí, de que el hombre de perdición, como dice Pablo, es aquel que decía Profeta. el profeta Daniel. Daniel en 7:25, con mucho poder y milagros mentirosos. ¿Acaso no le podía haber puesto sarna, como dije yo anteriormente, no le podía haber puesto la sarna esa tremenda a Job? No pudo ser, no llegó, a Moisés le dio una señal de lanzar una vara y crearse una serpiente, porque Dios todo lo puede. El que cree así está creyendo al Eterno de verdad, que para Dios no hay nada imposible. Y que los enemigos que hicieron, lanzaron sus palos y se convirtieron en serpientes. Pero la serpiente de Moisés se desayunó a las otras. Se las desayunó. ¿Qué quiere decir eso? Que el otro no tiene el poder para deshacer el poder de Dios. El poder de Dios deshace el poder del enemigo. Y que toda esa gente que están para ser célebres en el mundo, a ser famosos, se entregan al diablo. Los días se los acorta porque el diablo los puede acortar, está autorizado a hacerlo, porque se han integrado a él y Dios se lo permite, como dice ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Son entregados. ¿Y quién los dirige? El diablo. Al hombre de pecado lo dirige el diablo. Es su director, el padre de mentira, como dijo Mashiach. Continúa la santa lectura, Noé. Bueno, entonces que en el verso, en el Salmo 82, el verso 6, pero el verso 7 es lo que me está diciendo, lo que yo dije de la muerte de Mashiach. Estaba representada no para una sola cosa, porque todo aquel a él que lo cree será salvo, pero no el que está creyendo a la bestia esa, que está profetizada de los falsos, como dijo Mashiach, que vendrían falsos profetas. Y no solamente el catorcismo, todos los demás son falsos también, pero que no lo menciona, con mencionarlos de nada más tiene. Ya todo lo demás eso está aprobado para la perdición. Pero que estamos hablando es del verdadero Mashiach. Nosotros hablamos del verdadero, del que Dios puso para salvar al mundo. No el que tomó al diablo e hizo
y hizo un Jesucristo y todas esas cosas para que, si no se cree así, enredó la escritura para que crean en él. Para que crean en él, enredó la escritura. Pero busquen ustedes, hijos míos, hermano, porque si yo no hablo, yo no tengo amor a ustedes tampoco. Si yo no tengo amor por ustedes, no estuviera hablando, por amor por la palabra de Dios, que me inculca a que yo les hable correctamente las cosas. Falsos ministros, falsos apóstoles, falsos obispos, toda esa gente que han venido aquí y yo los, a veces lo he oído que he ido a sus concursos, a sus discursos y se gozan en eso con el diablo. Porque yo lo que Dios los manda para aquí para que me busquen y oigan de mi boca la voz de Dios correctamente. Gloria. Eso es lo que sucede y no lo hacen. Que lo van a hacer si el diablo los perturba. Bueno, pues seguirán envueltos en cadenas de error. Vamos a continuar con la lectura de San Juan, De muy San Juan. linda. Seguimos en el verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amén. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Vale, Baruchemo. Bendito su nombre. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación En por nuestros propiciación. pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Mashiach, el Mesías, es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Cada vez que se dice un nombre de eso, que el lector está diciendo Mashiach, es porque ahí está metido el nombre falso. Lo profetizó el falso para que se crea que de esa manera sí, pero de esa manera es no. Es de la manera que les estamos hablando, que no está escrita, pero que como está referida en las escrituras, el Mesías, un verbo, pues entonces no está el nombre, como se lo he dicho muchas veces. En Apocalipsis 3:12 se lo he explicado, no hay nada escrito de nombre, sino apelativo, algo que conforma la veracidad de Dios. El niño es nacido, tiene la potestad de Dios sobre él, Amén. sobre su hombro, todo, príncipe y Dios también, porque como he dicho en las escrituras, él es Dios también. Y otra cosa más que no les he dicho, que también es Padre eterno. Pero no es el Padre Dios el eterno, sino ¿por qué es esta frase? Porque esta frase significa que Machías viene a gobernar a la tierra para siempre. Por eso será siempre Padre también. Igual que Abraham, igual que Isaac, Jacob, los Patriarca, patriarcas. nuestros Un padres. patriarca es un padre.
A eso es a lo que se refieren realmente las escrituras, cosas que no las explican, porque todas esas cosas las obvia, el enemigo las elimina. Y ningún evangélico de eso habla nada de eso, porque están entretenidos en la mentira, sumidos en ella ahí hasta que venga el juicio. Por eso despertar, como dice, porque si no están dormidos, si no atan la ley y no sellan el testimonio, están dormidos, como dice el verso 20. Eso es Isaías 8, 8:16 y 8:20. Están dormidos, no han despertado. Por eso es que hay que analizar bien las cosas, que está muy turbulento el tiempo. Continúa la santa lectura. Bueno, seguimos en el verso 16. Que tiene manchas, claro. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así nosotros en este mundo. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En eso somos perfectos, como dice Mashiach. Ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que nos amemos los unos a los otros. Amén. Con sinceridad. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Dios no me va a quitar a mí porque yo sea frío. Es decir, frío, ¿qué quiere decir frío? Que yo tenga toda esta intendencia que tengo, este bien beneficioso para todos, como es para mí también, y que yo no lo divulgue. Eso es el frío. Pero si yo lo divulgo como lo estoy haciendo, tratando de salir, de que salgan del fango religioso y del malentendimiento, entonces yo soy caliente, como dice ahí San Juan en Apocalipsis. Pero los tibios dice que lo vomitará a su boca. ¿Quiénes son los tibios? Esos evangélicos que están a la mitad y a la mitad y no se ponen calientes ni frío, porque están en los dos términos, están acogidos por la bestia. Entonces están en falsedad y quieren enderezarse, pero siguen con la falsedad porque ya están comiendo un provecho físicamente que están bien y entonces no se salen de ese jamón. No, porque se comen el hueso. Que sean fuertes, quiero decir, con la palabra de Dios. Que se sacrifiquen. Hay que ponerse con ese hueso. Que sepa que Pablo jamás quitó el mandamiento que Dios dio en Abraham, la circuncisión. En tiempo que no estaba escrita la Torá, que era verbal. Y Dios por Espíritu Santo le hace escribir los mandamientos, porque ya entraba en la ley de las escrituras. Dios escribió y asentó en libro la palabra suya. Por eso el arca era tan sagrada y sigue siendo que Dios se la llevó. Amén, gloria a Dios. Porque en ella estaba el sello de Dios, su palabra. Es el sello de Dios, su
palabra en sentido general. Que Dios tenga misericordia de vosotros. Hay otro análisis que le voy a hacer aquí ahí sobre para que recuerden y observen. Léeme ahí El verso. el verso. En el verso 14 de 1 San Juan capítulo 4 que dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Si yo creyere que Amashia es mi Salvador, estoy equivocado. Y de esa equivocación la tienen mucho. Porque Amashia es un puente, es un mediador. Gloria a Dios. Algo que nos lleva al Salvador. Por eso es que esa palabra mal entendida, mal escrita, mal redactada, pero está insinuando ahí que el Salvador, que Él nos lleva al Salvador. Amén. Gloria a Dios. Porque el Salvador, porque de tal manera, si usted comprende a esta cosa y la contata con otra, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que a Él crea no se pierda. Hagan análisis. ¿Qué es lo que hay que creerle entonces a Mashiach? La voz de Dios, del Padre. Amén. Que tienen que venir ¿a dónde? A Dios, el Creador. Él crea a Mashiach, él crea a Pedro, él crea a Juan, crea al Espíritu Santo, crea a los ángeles, crea al diablo, él lo crea todo. Y a cada cual le pagará su situación. En lo que está dicho en la tierra, toda esa gente que guerrilleros que se creen que son y no son nada. En religión, en política, en todo. Aborreciendo y matando a otros y queriendo ocuparse para querer acabar con otros. Para hacer la voluntad del hombre y no la de Dios. Pero que a nombre de Dios lo hacen también. El Putin se bautiza, el Putin qué sé yo, y el Putin quiere meterse a Ucrania, de fajado ahí a Tertiplén para meterse a Ucrania, meterle en el redil de ellos, en su patrimonio Estatal, sí, de tener más tierra, sí. de hacerse más ellos y para que el enemigo quede lejos y más cerca de su alcance. ¿Con qué idea? ¿Con qué fin? El diablo, destrucción, protegerse las espaldas. Entrar en su convenio. Y eso no está bien. Por eso es que miramos que nuestro Salvador es el Eterno. Amén, gloria a Dios. Y que el Padre es un Padre, y que el Padre en Amashia es un Padre significativo aquí, en donde Él va a gobernar para siempre la tierra. Pues entonces es un patriarca. Vea. Si para los judíos y para mí también como judío, no, yo no soy de la religión judía, yo soy creyente. Un momentico, hay que hacer una estancia ahí, una separación. Porque judío puede ser, un levita no es un judío. Y por eso es que el que estaba gobernando cuando Mashiach vino, no estaba gobernando un judío, estaba gobernando un levita, puesto por el imperio de Roma, pero era de la familia de los Maccabi, de los macabeos.
Como yo que le he leído, estudiado, pues yo estudio y leo las cosas como son. Tienen razón que dicen que no es judío, pero es pero es israelita. Igual que el idumio que estaba allá, él es un idumio también, de Idumia. Todo el que es judío que ha nacido en Cuba es judío cubano. El que ha nacido en los Estados Unidos, en Rusia, en España, donde sea, es un judío ruso, un judío americano, un judío chino. Bien bobo sería Netanyahu si acepta el derrogar, derogando la ley de re- del, El del nieto, retorno del nieto, sí, del retorno nieto, a la ley Israel. de retorno, haciéndole caso a esa falsedad judaica. Entonces se mete más en error el que es el que es ministro, que gobierna. Por eso yo digo que el catolicismo con la administración del imperio hizo todo lo que dio la gana y puso la escritura como le dio la gana. El que no crea en el Jesús ese, porque el Jesús ese es un Mesías romano, no es el Mesías de Israel. Así que hagan diferencia y observen bien las cosas, examinen bien las cosas, para que sean verdaderamente unos practicantes y unos reconocidos por el Señor. Porque por obediencia Dios sabe quién le obedece y quién no le obedece. Entonces que el Señor tenga misericordia. Y ustedes mismos, apiádense de sus almas para que sean salvos. No, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se haga tu voluntad. El pan nuestro de como en el cada cielo, día, así también en la tierra. así también la tierra. El pan nuestro, El pan nuestro de cada día. La palabra del Señor. danos hoy. Sin chanchullo ni mezclanza de ninguna cosa. Danos hoy. Danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Esa es una bendición ahora. Yeberejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja. Shalom. Claro. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Vamos a